Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Hoy llegamos con un tema que nos dejó sin aliento, un asunto que ha encendido conversaciones en redes y pasillos de la industria por igual. Nos vamos a meter de lleno en el universo de uno de los talentos más seguidos del momento, Barb Akhtas, y en la complicidad que comparte con la también queridísima Yağmur Yüksel. Sí, hablamos de esa pareja que entre grabaciones, premieres y entrevistas, nos ha regalado momentos cómplices y miradas que parecían decirlo todo sin una sola palabra. Pero hoy no venimos a repasar premios, ratings ni portadas. Hoy venimos a mirar detrás del brillo, a detenernos en una confesión que, según los titulares, ha sido tan inesperada como contundente. ¿Qué hay detrás de esa sonrisa serena de Barb, de su profesionalismo impecable, y de la calma que siempre transmite cuando aparece junto a Yağmur? Abróchense porque vamos a intentar ir más allá del foco para entender qué ha decidido compartir con el mundo y que podría seguir guardando en silencio. Antes de arrancar, si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguna de nuestras investigaciones y análisis sobre quienes marcan agenda en la pantalla y fuera de ella. Ahora sí, ¿qué pasó exactamente? En los últimos días comenzaron a circular noticias acerca de una confesión de Barb Akhtas que encendió la intriga. Los titulares son puro fuego: Barb Akhtas. Confesión que deja a todos helados. ¿Qué oculta el actor del momento? Comprensible que saltaran todas las alarmas entre sus seguidores y la prensa del corazón. La pregunta se repite: ¿hablamos de su vida personal, de su relación con Yağmur, de su carrera, o de algo completamente inesperado? Sabemos que las figuras públicas suelen blindar ciertas parcelas de su intimidad. Cuando deciden hablar, sin embargo, suele ser por una razón de peso. Y si hablamos de una confesión que sacude, imaginamos algo capaz de girar el enfoque, de hacernos mirarlo bajo otra luz. Al desmenuzar lo que ha salido a la superficie, queda claro que no se trata de un desliz ni de un secreto menor. Las conjeturas apuntan a algo más profundo, quizá una carga que llevaba tiempo empujando hacia adentro, o un relato para el que por fin encontró las palabras. Hay fuentes que sugieren que puede relacionarse con la presión constante, con la maquinaria de la fama, o incluso con vivencias del pasado que dejaron huella. En un mundo de exposición permanente donde cada gesto se amplifica, es fácil sentir que todo el tiempo se está rindiendo examen. A veces abrirse no solo alivia, también ayuda a otros a reconocerse en la experiencia ajena. Imaginemos por un segundo la vida de Barb. Desde muy joven, un foco sobre él. Éxito trepidante, expectativas en lo alto, ensayos interminables, rodajes que no dan tregua. Y por supuesto, la mirada del público, esa que aplaude pero también pregunta, compara, exige. En ese contexto, no sorprende que llegue un momento en que uno necesite parar, volver al eje, escuchar lo que el corazón intenta decir desde hace rato. Es posible que la confesión vaya por ahí, un llamado a reconectar con él mismo, a compartir una verdad que llevaba tanto tiempo guardada que empezaba a pesar más de la cuenta, y, quién sabe, a inspirar a otros a quitarse la coraza y hablar sin miedo. Entre las hipótesis más repetidas, suena fuerte la idea de que esta apertura tenga que ver con su salud mental y con el vértigo de acomodarse a la mirada pública. No son pocos los artistas que han contado su lucha con la ansiedad, el estrés o esa soledad paradójica que se cuela aún en medio de multitudes. Si Barb decidió ponerle voz a algo así, es un acto de valentía que desmitifica y humaniza. Es decir, incluso quienes parecen tenerlo todo libran batallas íntimas, y decirlo en voz alta puede ser un faro para fans jóvenes que atraviesan lo mismo y no saben por dónde empezar. Otra línea de lectura apunta a su carrera. Quizá no fue todo tan idílico como la alfombra roja nos hace creer. Tal vez hubo días de duda, proyectos que no resultaron, noches en vela preguntándose si el camino elegido seguía siendo el correcto. La industria es competitiva, vertiginosa, a veces ingrata. Si Barb quiso compartir una lección aprendida, una herida que cicatrizó lenta o una puerta que se cerró para que otra se abriera, estaríamos ante una muestra de autenticidad enorme. Porque seamos honestos, ver a alguien triunfar no inspira ni la mitad de lo que inspira saber por lo que tuvo que atravesar para llegar hasta allí. Y claro, siempre queda rondando la esfera más íntima, la vida en pareja. Aquí es donde entra Yağmur Yüksel, no solo como compañera de alfombras y estrenos, sino como presencia real, cotidiana, la persona que conoce los silencios y los matices. Hay quienes especulan con que la confesión toca de lleno la relación.
No para alimentar chismes sin sentido, sino quizás para poner fin a malentendidos o para aclarar una decisión importante que ambos venían madurando. El tono con el que todo esto ha sido mencionado sugiere que va más allá de un rumor de pasillo. Suena a algo que nace del corazón, a una verdad que los atraviesa como pareja y que podría cambiar la manera en que el público los percibe de ahora en más. Lo cierto es que esta revelación de Bar ha capturado miradas y conversaciones por una razón comprensible. Cuando una figura de ese tamaño decide hablar desde un lugar despojado, no lo hace por capricho. Nos invita, de hecho, a pensarnos a nosotros mismos, a revisar nuestras propias presiones, a recordar la importancia de la honestidad con los demás y con uno mismo. La vulnerabilidad, cuando es genuina, tiende puentes donde antes solo había distancia. Y si en ese camino aparece Yamur, sosteniendo, acompañando, respondiendo con ternura a una verdad difícil, la historia se hace aún más poderosa. Es fascinante preguntarse qué guarda todavía debajo de la superficie. ¿Un cambio de prioridades? ¿Un replanteo de proyectos futuros? ¿Una promesa hecha a puertas cerradas entre Bar y Yamur, con la determinación de cumplirla aunque implique correr riesgos? La industria, con su exigencia de perfección, a veces nos hace olvidar que detrás del personaje existe la persona. Y que cada persona, también cuando brilla, lleva sus deseos, sus miedos, sus contradicciones. Una confesión como esta lo demuestra con claridad: no hay armadura que aguante para siempre si el corazón pide decir su verdad. Ahora bien, ¿podemos hacer frente a esta información? Lo primero, creo, es elegir la empatía. Recordar que por muy pública que sea su vida, siguen siendo seres humanos que merecen su espacio y su ritmo. Si Bar decidió hablar, es porque sintió que había llegado el momento de hacerlo. Nuestro papel como audiencia no es juzgar a distancia, sino escuchar, comprender y, si es posible, aprender. La especulación puede volverse un juego interminable, pero hay preguntas que, aun sin respuestas inmediatas, ya nos interpelan. ¿Fue una crisis profesional lo que lo empujó a abrirse? ¿Fue una experiencia dolorosa que venía postergando? ¿Fue la necesidad de encontrar un propósito más allá de los aplausos y las métricas, de abrazar lo esencial junto a Yamur y sostenerlo con hechos, no solo con palabras? En un escenario en que la imagen suele cotizar más que la sustancia, escuchar a alguien hablar desde un lugar honesto es aire fresco. Es un recordatorio de que todos estamos en ese viaje confuso y al mismo tiempo luminoso de conocernos y entender qué queremos. Si Bar atravesó una dificultad y decidió iluminarla con su testimonio, ese gesto puede convertirse en un acto de generosidad hacia quienes lo siguen. Y si Yamur lo acompaña, si suma su propia mirada, su calma y su fuerza, la confesión deja de ser de uno para convertirse en un proyecto de dos, en un pacto íntimo que, al hacerse público, cobra otra dimensión. Para ir cerrando este análisis de una confesión que, sin duda, marcó un antes y un después, vale subrayar algo que trasciende los detalles que todavía puedan aparecer. La valentía de abrirse. La voluntad de exponer aquello que cuesta decir. Ya se trate de luchas personales, de un replanteo del trabajo, o sencillamente de una nueva manera de mirar la vida, el paso adelante de Bar y la presencia cercana de Yamur nos invitan a mirarnos con más humanidad. A recordar que el coraje no siempre ruge, a veces susurra. A veces es tan simple y tan complejo como decir la verdad en un momento en que lo fácil sería callar. En suma, hemos recorrido el impacto de esta confesión, explorando posibles motivos, desde las exigencias de la fama hasta la esfera íntima donde la cotidianidad pesa tanto como una alfombra roja. Vimos cómo este tipo de declaraciones pueden generar intriga y, al mismo tiempo, abrir puertas a la reflexión y a una empatía menos ruidosa, más real. Consideramos que, más allá del contenido preciso de lo compartido, el gesto resuena y seguirá resonando. Porque cuando alguien que admiramos se muestra vulnerable, también nos enseña otra forma de fortaleza. Gracias por quedarse hasta aquí y por formar parte de esta conversación. Nos encantaría leerlos. ¿Cómo interpretan ustedes esta confesión de Bar Bakhtas? ¿Creen que afectará su relación con Yamur Yüksel o, por el contrario, la hará más sólida? ¿Piensan que repercutirá en sus próximos proyectos o que marcará un cambio de rumbo? Los comentarios están abiertos para teorías, sensaciones y puntos de vista. Nos encanta leerlos y debatir con respeto. Y antes de irse, si este vídeo les gustó y valoran el trabajo que hacemos en Escándalos de Series Turcas, déjenos un like. Si aún no se suscribieron, este es el momento.
Compartan este contenido con amigos y familiares que aman seguir de cerca a Bar y a Yamur o que simplemente disfrutan mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Hasta la próxima.